Hay mujeres que nacen para ser reinas, y otras que nacen para ser madres, pero pocas en la historia cargaron con ambas coronas a la vez. Una de oro, otra de puro dolor. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al canal. Hoy les cuento una historia real que me heló la sangre al descubrirla. Les aseguro que a ustedes les pasará exactamente lo mismo. Antes de arrancar, déjenme en los comentarios el nombre de esa persona que admiran muchísimo por su enorme fuerza. Alguien que jamás tira la toalla sin importar los golpes que le dé la vida. Su nombre era María Alejandra Victoria de Edimburgo. Nació el 29 de octubre de 1875 en Eastwell Park, Inglaterra. Era nieta de la reina Victoria de Gran Bretaña y también del zar Alejandro II de Rusia, una mezcla de sangre real que prácticamente le aseguraba una vida llena de privilegios, fiestas y ninguna preocupación del mundo real. Pero la vida de María rompió ese libreto por completo. Desde niña tenía una energía imparable que ponía de nervios a quienes esperaban ver a una princesita callada y bien portada. Galopaba a caballo con una rebeldía que escandalizaba a la corte. Devoraba libros, pintaba, escribía y siempre preguntaba. Su madre, la gran duquesa María Alexandrovna de Rusia, era una mujer durísima. Crió a sus hijos mezclando disciplina estricta y muchísimo orgullo imperial. Por otro lado, su padre, el príncipe Alfredo, hijo de la reina Victoria, le daba ese toque de frialdad británica. María creció chocando entre esos dos mundos. Aprendió a moverse con la elegancia de uno y el fuego del otro. A los 16 años pensaron en casarla con el príncipe Jorge, el hombre que terminaría siendo el mismísimo rey Jorge V de Inglaterra. En papel era la boda perfecta. Dos primos de la realeza. Una alianza maestra para blindar a la corona británica. Pero el plan se cayó por completo, ya fuera por pleitos de familia o intereses políticos. Varios historiadores dicen que fue la propia reina Victoria quien mató la idea por pura conveniencia dinástica. Lo cierto es que el destino empujó a María hacia otro lado. Hacia un país que casi nadie en Europa conocía y que muchos hacían menos. Rumanía. Un reino nuevecito en la orilla de Europa, rodeado de imperios que querían devorarlo. El austrohúngaro al oeste, el otomano al sur, el ruso al norte y este. Una nación que apenas llevaba un par de décadas siendo un país independiente, aún buscaba su propia identidad y luchaba por demostrar que existía. Ese fue el reino al que mandaron a María para asegurar alianzas. En 1892, con apenas 16 años, la comprometieron con el príncipe heredero Fernando de Hohenzollern-Sigmaringen, sobrino del rey Carol I. Fernando era súper callado, muy pensativo y reservado. Literalmente lo opuesto a la energía explosiva de María. Alemán de nacimiento y criado con la frialdad de Prusia, lo plantaron en un país que nunca sintió como su verdadero hogar. Básicamente, ambos eran forasteros en su propio reino. Se casaron el 10 de enero de 1893 en Alemania. Ella tenía 17. Llegó a Rumanía para vivir en un palacio helado donde el viento pegaba duro y donde los chismes de la corte eran más densos que la niebla del Danubio. La reina Isabel, esposa del rey Carol, era una mujer muy controladora y rarísima. Para nada le hizo la vida fácil a la nueva y joven princesa. Pero María no se echó para atrás. Aprendió rumano con una fuerza que sorprendió a todos por igual. Se clavó estudiando la historia, sus tradiciones y costumbres. Recorrió los pueblitos más lejanos en una época donde las princesas jamás se ensuciaban los zapatos. Se metió a los pueblos, platicó con los campesinos, escuchó su música típica y compartió su pan. Poco a poco, Rumanía dejó de ser una obligación y se volvió el lugar que ella eligió. En ese camino de hacerse rumana por puro amor, María empezó a forjar a la leyenda que quedaría en los libros de historia. No era solo la princesita de Inglaterra ni la esposa callada del heredero. Se transformó en algo mucho más difícil de definir y casi imposible de ignorar. Una verdadera reina en el sentido más rudo y total de la palabra. Pero mucho antes del trono, nacieron sus hijos, 6 en total. Con ellos conoció el amor más puro y fuerte de toda su vida. Pero con los años, también el sufrimiento más destructivo. Y es que los hijos de una reina jamás le pertenecen al 100. Es una regla cruel de la monarquía. Un sistema frío que vuelve el amor de madre en puros asuntos de estado. María lo entendió desde su primer embarazo. Lo sintió al cargar a su bebé y darse cuenta de que ese niño no era suyo, le pertenecía a toda Rumanía. Su primer hijo nació el 15 de octubre de 1893. Le pusieron Carol, igual que al rey. Era pura tradición y simbolismo. Era el peso de toda una dinastía cayendo sobre un recién nacido que ni siquiera podía sostener su propia cabeza. Luego hubo más. Isabel, 1894. María o Miñón,
1899, Nicolae, 1903, Ileana, 1909 y Mircea, 1912. 6 hijos en casi 20 años, 6 niños que crió con una ternura inmensa, pero sabiendo bien que cada uno era una simple pieza a mover en el tablero político de Europa. Ella misma había sido un peón en ese juego. Entendía perfecto lo que se sentía estar con Fernando. Entre ellos jamás hubo un romance de película. Fernando era bueno y leal, pero tan frío y distante que María jamás pudo conectar con él a fondo. Ella, por el contrario, era puro fuego. Pláticas de madrugada, abrazos intensos, risas sueltas y llantos sin una gota de pena. Ese choque de personalidades abrió una brecha enorme entre ambos que llenaron a su manera. Fernando se enfocó calladamente en su deber. María se refugió en su arte, en la escritura y en amistades súper íntimas que siempre pusieron paranoicos a los de la corte. Siempre hubo rumores. Pasa seguido con las mujeres de poder. Se murmuraba sobre sus lazos íntimos con hombres como el príncipe Barbu Stirbey, un aristócrata rumano muy influyente, quien fue la mano derecha y consejero de María y Fernando por muchísimos años. La historia nunca pudo confirmar o negar los detalles de aquel romance. Pero la verdad, eso pasa a segundo plano. Lo innegable es que Stirbey sostuvo a la monarquía durante una de las épocas más oscuras y caóticas de la historia moderna de Rumanía. Porque mientras María criaba a sus hijos y aprendía el rol de princesa heredera en una corte dura y bastante fría, el mundo entero temblaba bajo sus pies. Las guerras balcánicas de 1912 y 1913 azotaron la región. Europa occidental solo miraba de lejos como si el fuego no fuera con ellos, pero sí lo era. Siempre lo es. Rumanía peleó en la Segunda Guerra Balcánica. Ese choque sangriento y fugaz fue apenas el ensayo general de una pesadilla enorme que ya se cocinaba a puerta cerrada en Viena, Berlín, San Petersburgo y Londres. María olfateó el peligro. Tenía ese colmillo político que jamás vas a encontrar en los libros, sino en los pasillos, en las pláticas que se callan de golpe cuando entras. En esos silencios pesados que sobran después de una mala noticia. En agosto de 1914 mataron al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. El mundo se partió en dos. La Primera Guerra Mundial estalló tan rápido que los líderes europeos ni siquiera pudieron reaccionar. Los imperios cerraron filas y las alianzas cobraron vida. Rumanía, un país diminuto rodeado de monstruos, tuvo que decidir con quién jugársela. Y no fue nada fácil. Durante 2 largos años, los rumanos se mantuvieron neutrales, viendo cómo sus vecinos se hacían pedazos, negociando bajo la mesa con ambos bandos, buscando asegurar nuevas tierras a cambio de meterse al ruedo. El premio mayor era Transilvania, una tierra repleta de rumanos que vivía bajo el yugo austrohúngaro. Juntar a todo su pueblo bajo la misma bandera era una obsesión histórica, un sueño latiendo fuerte en el país entero. Fernando subió al trono en octubre de 1914. Justo cuando el viejo rey Carol I falleció tras décadas en el poder. María se coronó reina. De golpe, todos esos años de preparación y sacrificios le cayeron encima como una losa. Ya no había tiempo. Las pláticas de salón se volvieron reales. Ahora, cada firma suya costaba vidas, de forma literal. En pleno huracán político, a María le aterraban sus hijos. Carol, de 20 años, ya era el heredero, y el pequeño Nicolae apenas tenía 11. Era un niño para entender la masacre que venía. Pero sí sentía el terror flotando en los pasillos de palacio. También estaban la niña Ileana, el bebé Mircea dando sus primeros pasos, y sus hijas mayores marcadas para casarse con otros imperios de Europa. Los adoraba con el alma entera. Así lo dejó claro en sus famosas memorias de 3 volúmenes, a las que llamó La historia de mi vida. Con ese libro demostró que, además de llevar la corona, era una escritora brillante. Ahí plasmó la maternidad, no como una fría obligación real, sino como el cambio más brutal de su existencia, y con pura honestidad confesó su mayor pánico. El terror de una madre al ver que el mundo está listo para devorar a sus hijos. Esa pesadilla tenía fecha de caducidad. El 28 de agosto de 1916, el reino de Rumanía le declaró la guerra al Imperio Austrohúngaro. El rey Fernando firmó con la mano pesada por el deber. Sentía el pecho aplastado, sabiendo que habría una puerta sin retorno. María no lo dejó solo. En las buenas y en las pésimas, la reina estuvo ahí. Aunque entre los dos cargaran silencios que ningún protocolo lograba maquillar. Aventarse a la guerra sonaba como una jugada brillante y atrevida al inicio. Las tropas marcharon hacia Transilvania con una furia increíble. Era el coraje y deseo de generaciones enteras esperando este momento. Los batallones avanzaban cantando. En las calles, la gente lloraba de pura emoción. Era el sueño histórico hecho realidad.
Después de siglos, los rumanos volvían a unirse bajo la misma bandera nacional. Sanaba una herida que llevaba años sangrando. Pero la guerra escupe sobre los sueños, y el otoño de 1916 fue una carnicería total. Las potencias centrales devolvieron el golpe con una frialdad destructora. Alemania mandó al mariscal August von Mackensen, armado hasta los dientes. Bulgaria pegó por el sur. De pronto, el frente de Rumanía, que antes marchaba con orgullo, se hizo pedazos. Los generales se quedaron pasmados y las familias, solas y sin refugio alguno. Para diciembre, los alemanes tomaron Bucarest. Al caer la capital, el gobierno, la familia real y miles de refugiados salieron corriendo hacia el noreste. Escaparon rumbo a Moldavia para armar una nueva resistencia. María sobrevivió a esa fuga junto con sus hijos pequeños. Fue un éxodo brutal. El hielo, el hambre y la angustia pegaban en cada kilómetro. Los caminos apestaban a dolor, llenos de familias arruinadas y soldados mutilados tirados a su suerte. Caballos muertos y un paisaje de derrota total. El infierno blanco del invierno rumano los aplastó. Y aún así, María jamás se escondió en el palacio. Esto es clave. Este detalle de la gran reina de Rumanía es lo que le vuela la cabeza a cualquiera que conoce su historia por primera vez. Se amarró el traje de enfermera y entró al fango de los hospitales militares. Nada de poses ni fotitos armadas para limpiar su imagen. Se ensució las manos con los doctores, curando heridas abiertas y dándole paz a los que agonizaban. Escuchaba atenta cómo los soldados, en pleno delirio, suplicaban por sus madres justo antes de morir. Fue a mirar a los ojos a soldados rotos por la metralla. Les prometió que su país jamás los olvidaría. Los médicos de guerra que la acompañaban documentaron todo. Y créanme, aquello no era la típica visita de la realeza. Hablamos de alguien que se arremangaba. Alguien que soportaba el hedor de la gangrena, que lloraba a solas pero sonreía en público. Ella sabía bien que su propia fuerza contagiaba la esperanza de cada soldado y enfermera a su alrededor. Una reina que entendió una lección histórica que casi ningún líder capta a tiempo. La verdadera autoridad no se exige. Se gana poniendo el cuerpo y quedándote ahí, justo cuando el mundo entero se te viene encima. Y mientras ella recorría esos pabellones, la plaga de tifus arrasó la región. Esa enfermedad devoró más vidas que las balas enemigas. Familias enteras amontonadas, ni una gota de agua potable, frío brutal y cero medicinas. El caldo de cultivo perfecto para un brote incontrolable. Miles de sobrevivientes del campo de batalla terminaron muriendo sobre catres de madera, ardiendo en fiebre, mientras la impotencia los consumía a todos. María corría un riesgo enorme. Le rogaban que se alejara de esas zonas rojas de contagio. Ella los escuchaba amable, daba las gracias y seguía firme trabajando en las trincheras médicas. Sabía bien a lo que se enfrentaba. Pero dar un paso atrás hubiera sido traicionar sus propios principios, algo que jamás se perdonaría. Durante aquel invierno espantoso, con un país exprimido entre la línea de fuego y la inmensa frontera rusa, María se la pasó escribiendo cartas, consiguió equipo médico, peleó con aliados extranjeros y mantuvo viva una esperanza que cualquier otro, con justa razón, habría dejado morir. Pero el verdadero campo de batalla no estaba solo allá afuera. Ya se había metido a su hogar. Estaba ahí, clavada en la mirada de su hijo mayor. Unos ojos llenos de algo oscuro, algo que ella todavía se negaba a aceptar en voz alta. Carol tenía 23 años. Era el heredero al trono, pero la masacre exigía sangre fresca. A la muerte le daban igual tus apellidos de realeza. Lo que nadie se atrevía a confesarle a María, aunque los pasillos de palacio murmuraran, era que el futuro de su niño menor ya estaba sellado en ese preciso instante. Entre heladas, muerte y fracaso militar, ese destino trágico avanzaba. Y cuando llegara la hora, ni todo el oro real serviría de escudo. Mircha era el bebé de la casa. Nació en enero de 1912. Fue el sexto y último hijo del rey Fernando y María. Desde el primer llanto se robó el corazón de mamá y ella nunca lo ocultó. Y ojo, no era el clásico favoritismo tóxico. Era esa ternura pura, esa conexión tan especial que siempre se le guarda al último bebé, ese hijo que cierra la fábrica, el que llega justo cuando ya aprendiste a golpes todo lo que cuesta, duele y te cambia a ser madre. Mircha era un chiquito de ojos enormes y sonrisa fácil. Sus diarios relatan a este niño con tanta dulzura que hasta duele leerla. Y duele, porque tú ya sabes cómo termina el cuento. Ella recuerda verlo correr a toda velocidad por los jardines reales, a las carcajadas, con esa chispa brutal de los niños que todavía no descubren lo cruel que puede llegar a ser la vida. Cuando reventó el conflicto armado y salieron huyendo de la capital, el pequeño apenas tenía 4 años, 4 añitos,
y el mundo deshaciéndose en pedazos a su alrededor con una brutalidad que ningún cuento antes de dormir te explica. La reina lo jaló con ella en su dolorosa huida a la región de Moldavia. Lo abrazó fuerte durante el encierro obligado en aquella ciudad, que ahora funcionaba como la capital de emergencia. Intentó escudarlo de algo imparable. El tifus que azotó al país en el invierno de 1916 le daba igual si eras un simple campesino o un miembro de la realeza. Es la única y cruel democracia de los virus. Arrasan parejo. El pequeño Mircha se contagió. Su cuerpecito de 4 años no tenía ni de chiste las defensas para aguantar la masacre que ese bicho le estaba haciendo por dentro. Su propia madre fue la enfermera. Se pegó a su cama. Pasaron madrugadas y amaneceres enteros en vela, sin pegar el ojo, tragándose el miedo de lo que podía pasar. Los doctores daban su 100, pero a mitad de la masacre europea, eso era casi nada. Las medicinas simplemente no alcanzaban. El frío congelaba el cuarto y la temperatura del niño se disparaba. Era esa fiebre terca que cualquier papá que haya estado ahí reconoce de inmediato. La alerta roja. La certeza de que el cuerpo ya se rindió. El 2 de noviembre de 1916, Mircha murió. Tenía 4 años y 9 meses. María tenía 41 años. Gobernaba una nación destrozada por las trincheras. Un país que, justo en ese trágico instante, tenía más de la mitad de sus tierras bajo control enemigo. Le quedaban otros 5 hijos. Un marido con corona real. Un peso en la espalda que no daba tregua y soldados heridos suplicando su regreso. Sus aliados exigían ver a una líder invencible. Una fuerza de la naturaleza que ella, por dentro, sentía que se había hecho pedazos. Y aún así, se rompió. Lloró con esa libertad brutal que solo aparece cuando el alma duele tanto que mandas el protocolo real al diablo. Dejó ese dolor plasmado en sus diarios. Palabras crudas que, más de 100 años después, todavía te hacen un nudo en la garganta. Relató ese silencio ensordecedor en el cuarto al salir el médico. Y cómo se sentían las manitas de Mircha. Completamente heladas. Plasmó en papel cómo se quedó petrificada junto a la cama. No supo cuántas horas pasaron. El maldito reloj ya no significaba nada. Su entierro fue súper austero. El caos bélico no daba para más. 0 carrozas. 0 honores ostentosos de realeza. Solo adiós y punto. Con una Rumanía en ruinas, a los hijos del rey los enterraban como a cualquier vecino. Con el mismo hueco en el pecho y sin el lujo de llorarlo semanas, pero lo que esta reina hizo justo a la mañana siguiente te dice exactamente de qué acero estaba forjada por dentro. Al amanecer, se plantó de vuelta en el hospital. Volvió a la cabecera de los heridos. Cumplió su palabra. Y no porque su corazón hubiera sanado ni porque buscara escapar del luto. Lo hizo porque comprendió, con esa claridad mental durísima que solo te da tocar fondo absoluto, rendirse era la única derrota que ya no tenía solución. Los soldados que la vieron llegar esa misma tarde ni imaginaban que ella acababa de enterrar a su hijo menor. Varios se enteraron semanas después y simplemente no podían asimilarlo. Una enfermera que estuvo ahí lo recordó muchos años después. En una entrevista, habló con muchísima admiración, pero también con esa clase de dolor ajeno, ese sentimiento profundo que nunca termina de sanar por completo. Contó que la reina María entró a la sala caminando como si nada. Saludó a cada soldado por su nombre, a los que recordaba, claro, y preguntó directamente por los que hacían falta esa mañana, pero solo quienes la conocían de verdad notaron en sus ojos que algo se le había roto para siempre esa noche. Y es que así funciona perder a un hijo. No te destruye de un solo golpe, te quiebra por dentro, en un rincón oscuro que nadie más puede ver. Esa herida se queda ahí contigo para toda la vida, tapada a ratos por el trabajo, por tu sentido del deber, y por esos otros amores que todavía te exigen energía. Pero ahí sigue. La reina lo tenía clarísimo, y de todos modos siguió adelante. Eso, créanme, también es pura valentía, y quizás sea la más difícil de encontrar. La guerra continuó su curso. El mundo jamás se frena por el dolor de una madre, ni siquiera tratándose de la reina de Rumania, y María, sabiéndolo mejor que nadie, agarró todo ese duelo y lo convirtió en algo que casi ningún líder histórico de su época logró hacer funcionar. Volver el dolor personal pura gasolina para levantar a todo su pueblo. 1917 fue para Rumania un año de reconstrucción total y desesperada. El ejército rumano estaba hecho pedazos por las derrotas pasadas y la brutal epidemia de tifus. Tenían que armarlo de nuevo, desde cero. Llegaron refuerzos franceses al mando del general Henri Berthelot. Un tipo que se quedó con la boca abierta ante la garra que demostraba este reino herido. Reentrenaron a todas las tropas. Modernizaron las armas hasta donde las circunstancias los dejaron. Y la moral
Esa chispa invisible que te hace ganar batallas antes de soltar un solo balazo, la levantaron poco a poco, con una paciencia inmensa. Teniendo a María como la principal arquitecta de todo el esfuerzo, ella visitó los frentes en persona. Nada de mirar desde la comodidad de un carruaje real. Iba a pie si le tocaba ensuciarse, en coches que apenas avanzaban entre caminos destrozados por el peso inmenso de los cañones, bajo un cielo oscuro que apestaba a pólvora y tierra mojada. Se paraba firme frente a las tropas y les hablaba de frente, olvidándose por completo de esos discursos exagerados de los generales, usaba palabras al grano, con ese acento rumano que le enseñaron los campesinos y que, justo por eso, sonaba 1000 veces más honesto. Les recordaba que Rumania los necesitaba con urgencia, que todo lo que estaban defendiendo valía cada gota de sangre derramada. Les prometía que no se movería de ahí, y los soldados le creían todo, eso es clave. Y no le creían nomás por tener una corona, le creían porque la veían metida en los hospitales, porque todos sabían que acababa de enterrar a su hijo en plena guerra y al otro día ya estaba trabajando porque el enorme sacrificio que les pedía a ellos. Ella ya lo llevaba cargando en el alma. En julio de 1917, este nuevo ejército logró 2 victorias históricas tremendas en las batallas de Marasti y Marasesti. Fueron triunfos contra las fuerzas alemanas y austrohúngaras que dejaron muy claro que Rumania seguía viva. Este pequeño país sabía darle pelea a grandes imperios y tenía motivos para luchar. Marasti se quedó tatuado en el corazón y la memoria de la gente de Rumania, con esa misma pasión con la que otras naciones celebran sus batallas más épicas, y María andaba por ahí, pegadita al frente militar, visitando soldados heridos a las pocas horas de los combates, abriéndose paso entre médicos y camillas. Su sola presencia ya era clave para la guerra, y pesaba tanto o más que cualquier batallón entero de infantería. Pero el otoño de 1917 trajo una de esas noticias pesadas que movió la balanza del conflicto para siempre. En Rusia, la revolución bolchevique tiró al gobierno provisional y sus nuevos líderes pactaron la paz de inmediato. Los rusos se bajaban de la contienda mundial, y Rumania, que básicamente se apoyaba en ese lado oriental para aguantar, quedó totalmente descubierta y a la buena de Dios por todas partes. Ya para marzo de 1918, Rumania no tuvo de otra y la obligaron a firmar el infame Tratado de Bucarest. Fue un acuerdo humillante a más no poder. Tuvieron que regalar territorio y entregar la economía a las necesidades de Alemania. El rey Fernando firmó eso con el alma en pedazos, pero María sintió esa caída de otra forma. Se negó a aceptarlo como algo definitivo porque tenía una fe enorme y una visión estratégica que unos papeles firmados bajo presión jamás iban a matar. Y tenía motivos reales para esperar. En el frente de batalla occidental todo estaba cambiando. Con Estados Unidos metiéndose al conflicto militar, las reglas del juego cambiaron. Esos imperios centrales que antes parecían gigantes intocables ya empezaban a verse agrietados. María seguía todo esto casi obsesionada. Se la pasaba devorando reportes, exprimiendo diplomáticos y cruzando cartas clave con gente de Londres y París. Con ese colmillo político que pulió por años mirando desde la corte, ella sabía perfectamente que la historia aún no terminaba y que el pacto de marzo era solo un respiro forzado. Mientras tanto, y con el mundo jugando su destino a lo lejos, María se ponía a pensar en sus hijos sobrevivientes. En Carol, de 24 años, que tenía una relación con ella súper intensa, pero también bien rasposa, cargada de un amor brutal que, a la hora de soltarlo, siempre terminaba lastimándolos a los dos. Pensaba en Nicolae, que maduraba a la mala, con esa prisa que los conflictos armados les imponen a los jóvenes. Y también en sus hijas, que igual batallaban con sus propios miedos de niñas y con el peso aplastante de la familia real que les tocó. Y pensaba en Mircha. Siempre lo tenía presente. Hay tragedias que no se superan. Solo aprendes a vivir con ellas. Te acostumbras a cargarlas para no congelarte, pero el dolor jamás desaparece. Ese hueco gigante de su hijo menor se volvía la compañía silenciosa en todas sus batallas, una sombra amarga pero dulce que caminaba con ella por los pasillos de los hospitales y al frente. En esas noches que escribía su diario, con la brutal honestidad típica de sus textos más íntimos. Y de pronto, en noviembre de 1918, la historia europea dio otro giro. Para Rumanía, este cambio pintaba distinto. Por fin saboreaban la victoria. El 11 de noviembre de 1918, Alemania firmó el armisticio y la Gran Guerra llegó a su fin. Los imperios centrales se desplomaron uno por uno. Cayeron tan rápido como se sentían intocables apenas unos años atrás. El imperio austrohúngaro se hizo pedazos.
Nacieron nuevos países de la nada, naciones que ni siquiera sabían quiénes eran o qué querían lograr. El Imperio Otomano daba sus últimos suspiros. Y Rumanía, aquel pequeño reino ocupado, humillado y forzado a tragar una paz vergonzosa, de pronto despertó parado justo en el bando de los ganadores. Hablamos de esos giros históricos que suenan imposibles hasta que te golpean la cara. Y cuando pasan, exigen una velocidad de respuesta que muy pocos líderes mundiales dominan. María tenía esa chispa. Antes de acabar noviembre, el ejército rumano ya marchaba otra vez sobre Transilvania. Ese mismo sueño que arrastró a Rumanía al conflicto 2 años atrás, ese profundo sueño de reunificación que costó ríos de sangre y puro sufrimiento, ya era palpable. Se sentía en el aire una mezcla de euforia y cansancio brutal. Ese que solo entiendes cuando esperas por años algo que jurabas que jamás pasaría. El 1 de diciembre de 1918, allá en Alba Iulia, representantes de Transilvania declararon oficialmente la ansiada unión con el Reino de Rumanía. Hoy, celebramos esa fecha como su gran día nacional, pero ganar en las trincheras no aseguraba ganar en la mesa de negociaciones. Y la reina María lo tenía clarísimo, mucho más que tantos diplomáticos estirados de su propio gobierno. La famosa Conferencia de Paz de París arrancó en enero de 1919. En esos salones franceses llenos de lujo y charlas eternas, iban a trazar el nuevo mapa europeo. Las potencias victoriosas, principalmente Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia, traían su propia agenda y una visión muy particular para reorganizar todo el continente. Rumanía urgía de defensores que de verdad hablaran por ellos. El rey Fernando era leal y honesto, pero cero negociador. Y sus enviados en París chocaron con una pared de rechazo total. Las promesas que los aliados le juraron a Rumanía en 1916 para meterlos al conflicto, de pronto se esfumaron. Faltó muchísima de la generosidad que Bucarest soñaba. Sobraban presiones y ataques diplomáticos. Hubo ratos donde el futuro del territorio rumano colgaba de un hilo, dependiendo de extranjeros que ni siquiera apoyaban la causa nacional. Ahí fue cuando María rompió todas las reglas. Tomó una decisión que dejó al protocolo helado. ¿Iría a París ella misma, una monarca viajando a la cumbre de paz para hacer presión política? Eso era algo que los manuales diplomáticos de la época simplemente no tenían en su radar. Las mujeres tenían prohibido negociar. Las reinas eran puras figuras de adorno que abrían hospitales o sonreían bonitas en las misas de domingo. Jamás se sentaban con presidentes y ministros a pelear por fronteras y tratados clave. Pero a María no le importó. Aterrizó en París en marzo de 1919. Su llegada rompió el aburrido molde diplomático, explotando al instante como un fenómeno social y mediático fuera de serie. Era guapísima. A sus 43 años derrochaba esa elegancia de quien vive bajo su propia piel sin pedirle perdón a nadie. Dominaba el inglés con un tono súper británico, un francés impecable, y usaba cada palabra de esos idiomas como verdaderas armas de persuasión masiva. Los diarios franceses la bautizaron como la primera reina moderna. Los periodistas estadounidenses decían que era la mujer más fascinante. Pero María no cruzó el mapa buscando aplausos. Venía a mandar. Se plantó ante Georges Clemenceau, líder francés conocido por su frialdad y por ser inmune a cualquier encanto. También se vio cara a cara con el presidente estadounidense Woodrow Wilson, alguien cuya idea de la nueva Europa chocaba duro con los intereses de Rumanía. Además charló con el primer ministro británico David Lloyd George. A cada junta llevó datos fríos. Llevó el alma de un pueblo que pagó con sangre pura el derecho de existir en sus propias tierras, y dio justo en el clavo. Obvio, no arregló todo el problema sola. Decir eso sería vender humo. Pero su paso por París le cambió la cara al ambiente. Se ganó a mucha gente que antes ni los volteaba a ver. Consiguió un apoyo internacional gigante que empujó sus intereses en pactos clave, como el histórico Tratado de Trianón, firmado en junio de 1920, sellando la unión de Transilvania, Bucovina y Besarabia con Rumanía. De golpe, el país triplicó su tamaño. Esa gran Rumanía que tantas generaciones soñaron, por fin era un hecho legal, real y reconocido. María regresó a Bucarest con la frente en alto. Era esa madre que perdió un hijo por la guerra, pero que, aún así, dio la vida entera para cargar a su país rumbo al triunfo. La misma monarca que pisó los peores hospitales de guerra y los salones de París con idéntica fuerza. La mamá que cargaba un vacío brutal en el pecho, convirtiendo ese dolor en el motor de su mandato. El 15 de octubre de 1922, en la Catedral de Alba Iulia, justo donde 4 años atrás gritaron la unión de Transilvania, Fernando y María fueron coronados como los reyes oficiales de la Gran Rumanía. Fue un evento hecho para quedar tatuado en la historia.
La corona de acero dorado que tocó la cabeza de María se forjó con puro metal sacado de minas rumanas. Un toque muy de ella, 100% simbólico. Quería que su corona llevara la tierra que gobernaba. Cero lujos prestados de afuera. En esa cumbre de gloria, justo cuando el destino le regalaba la foto que los libros de historia adorarían, María solo pensaba en Mircea. Tiempo después lo confesó en su diario. Lloró por el hijo ausente, por el niño que murió en un cuarto helado de Moldavia. Mientras todo el planeta se caía a pedazos, en esos ojitos que jamás verían esa corona brillar. Ni ese día, ni esa luz. La gloria absoluta y el dolor más perro conviviendo en el mismo segundo. Así es la historia de verdad. Y la gran Rumanía ya existía. El mapa europeo cambió para siempre. Esas fronteras tan soñadas ahora respiraban vivas, tanto en los tratados internacionales como bajo sus propios pies. Pero como siempre pasa después de tocar el cielo, llegó el momento más duro de todo este viaje, llega el punto donde toca aprender a vivir con las victorias y las derrotas. Y te das cuenta de que ambas pesan muchísimo más de lo que imaginabas. Para María, los años 20 fueron una etapa de contrastes brutales, de pura intensidad emocional. Por un lado, se había convertido en el rostro indiscutible de la corona de Rumanía. Superaba a Fernando en popularidad. La gente la adoraba y fuera del país infundía un respeto absoluto. Su visita a París dejó una marca imborrable que los periódicos del mundo seguían aplaudiendo. Cruzó hacia Estados Unidos en 1926. Fue una gira que acaparó los reflectores como ningún otro rey europeo había logrado. Y claro, los americanos quedaron fascinados con ella. Se le entregaron con esa pasión tan norteamericana que despierta cuando conectan con alguien que sabe adueñarse de su propia narrativa. La gente abarrotaba las estaciones de tren solo para verla. Los diarios estampaban cada una de sus palabras en la portada. Era una verdadera estrella, en toda la extensión de la palabra. Pero puertas adentro, la realidad era otra. La salud de Fernando se estaba desmoronando a un ritmo alarmante. Quedaba poco de aquel líder que firmó con pulso firme la guerra en 1916. El cáncer devoraba su cuerpo con esa paciencia macabra de las enfermedades que no llevan prisa, porque en el fondo saben que van a ganar. María se entregó a cuidarlo con una devoción que dejó mudos a quienes conocían la fría distancia que los separaba a veces, porque el amor también se ve así, en su forma más madura y cruda. Estar ahí sin condiciones, justo cuando el otro ya no tiene fuerzas para devolverte absolutamente nada. Fernando falleció el 20 de julio de 1927. Llevaba 34 años reinando sobre un país que jamás sintió como propio del todo. Aún así, lo gobernó con una honestidad y lealtad que hoy los libros de historia aplauden, aunque le hayan negado el reflector que merecía. María sintió su partida. Le lloró con la misma crudeza con la que despidió a Mircea 11 años atrás. Sin máscaras, sin guardar las apariencias. Con ese dolor inmenso y transparente de quien ve partir a alguien que construyó su vida a su lado, tanto tiempo juntos, que los límites entre ellos se habían borrado por completo. Tras morir Fernando, su hijo mayor asumió la corona como el rey Carol II. Y justo aquí, el camino de María como madre toca fondo, porque Carol era un tipo sumamente brillante, pero con una capacidad de autodestrucción brutal, un príncipe rodeado de escándalos que pusieron a temblar la realeza de Rumanía por años. Su relación con María era una montaña rusa, pasando de la devoción total a la guerra abierta, un desgaste emocional que terminaba por vaciarlos a los dos. Carol aventó la corona en 1925. Un episodio donde la pasión amorosa chocó de frente con el colapso político, un caos que los historiadores aún discuten. Cayó perdidamente enamorado de Elena Lupescu, la hija de un farmacéutico de raíces judías. Ese romance era una bomba inaceptable para la vieja guardia de la corte y para los líderes políticos rumanos. Así que Carol tomó su decisión, eligió a Elena, soltó el trono y huyó al exilio. Así, el pequeño Miguel terminó siendo proclamado monarca con apenas 6 años. Quedó bajo un consejo de regencia controlado por la Iglesia Ortodoxa y pesos pesados del gobierno. María presenció todo este desastre, ahogándose entre el dolor de madre y una inmensa frustración política. Era casi imposible separar ambas cosas. Amaba a Carol con esa fuerza cruda que le reservas a los hijos que más te quiebran la cabeza, esos que te arrastran al límite y te obligan a amarlos con más garra, porque quererlos a medias jamás fue una opción. Sin embargo, sabía el golpe institucional que estas decisiones traían consigo, y el impacto le pegaba de frente, porque lastimaban a la nación que a ella le había costado sangre y sudor levantar. Cuando Carol volvió a Rumanía en 1930,
Armó una jugada política para arrebatarle de nuevo la corona al pequeño Miguel. Ante ese despojo, María luchó por mantener un equilibrio imposible. Quería ser la madre incondicional, pero también la reina madre. Lo respaldó en ciertas cosas, le peleó otras tantas. Y poco a poco, la grieta entre ambos se hizo mucho más profunda. Esa fractura silenciosa, de esas rupturas que nadie hace oficiales, pero que terminan asfixiando a todos. Lo único que jamás se movió, lo que siguió intacto a pesar de todo el caos familiar y político, fue la memoria de Mircha. En sus diarios, en sus cartas más íntimas, en las pláticas que sus amigos recordaban mucho tiempo después, Mircha siempre estaba ahí. El chiquito de 4 años que perdió la vida en Moldavia en pleno invierno, el más helado de la guerra, el hijo que partió antes del triunfo. Una herida sin agendas políticas, sin las clásicas traiciones o enredos por el trono real, sin cálculos estratégicos. Solamente el vacío inmenso y brutal de ese pedazo de tu corazón que desapareció. María guardaba una foto de Mircha que la acompañó a cada rincón del mundo hasta el último de sus días. A París, a Estados Unidos o a las termas de Europa, a donde huía buscando recuperar esa salud que el estrés le había arrebatado. En la foto veías a un niño rubiecito, de mirada seria. Veía a la lente con esa carita típica de los niños cuando les acabas de rogar que no se muevan por un instante. Ese choque entre portarse bien y las ganas tremendas de salir corriendo. Algo que vuelve la imagen súper tierna, pero desgarradora cuando conoces el final de la historia. Esa simple foto era la verdad absoluta de María. Más que la propia corona, más que cualquier tratado, más que los aplausos de las multitudes. Era la foto de un niño llamado Mircha, que respiró 4 años y 9 meses en un mundo incapaz de protegerlo. La década de los 30 golpeó a Europa con unas sombras que los sobrevivientes de la Gran Guerra identificaron cuando ya era tarde. El fascismo devoraba a Italia. El nacionalsocialismo se apoderaba de Alemania. Y en toda la región las democracias más frágiles temblaban ante promesas de grandeza que solo trajeron brutalidad. Rumanía no se salvó de aquella tormenta. Esa nación que María levantó con tanto esfuerzo ahora se fracturaba. Y ella, pasando ya los 50 años, y con una salud que se apagaba frente a todos, miraba este desastre con esa angustia de quien construyó su hogar a mano y nota cómo se pudre desde adentro. Carol II ya gobernaba Rumanía con mano de hierro. La sombra de Elena Lupescu sobre él pesaba muchísimo y desataba un rencor tremendo en todos los rincones de la política rumana. Los grupos extremistas, sobre todo la violenta Guardia de Hierro con su odio antisemita, ganaban tanto poder y tan rápido que aterraban a la comunidad internacional. Ese país nacido de un sueño inmenso de unidad y orgullo nacional, ahora estaba secuestrado por fuerzas que torcieron todo para sembrar odio. María peleó para no perder su influencia. Habló directamente con Carol, le mandó cartas mezclando su peso de madre con una visión política afilada. Ella ya había vivido demasiado y olía el peligro muchísimo antes de que estallara. Pero Carol era Carol. Un hijo tan brillante como necio que siempre terminó haciendo las cosas a su modo, y esa grieta entre madre e hijo ya era demasiado profunda como para que unas simples palabras pudieran cerrarla. Lo que María no imaginaba entonces, y lo que nadie en toda Europa quería aceptar, aunque las alertas gritaban por todos lados, era que el continente ya afilaba cuchillos para una segunda guerra mundial. Una que haría ver a la primera como un juego de niños frente a tanta masacre. Ella no llegó a verla, sus hijos sí, y Rumanía, esa tierra que ella amó con una pasión rarísima para alguien de fuera, terminaría pagando una factura brutal y sangrienta en este segundo asalto de la historia. Para 1936 el cuerpo de María se rindió. El diagnóstico fue cirrosis hepática, un mal implacable que en pocos meses destrozó a la misma mujer imparable que antes dominaba las trincheras de guerra y los salones diplomáticos europeos. Su caída física fue violenta y tristísima a la vista. Sus visitas de aquellos días hablaban de una reina con una mente súper lúcida y un encanto intacto, pero que por fuera se consumía tan lento que parecía una verdadera tortura en vida. Así pasó sus últimos días atrapada en el gran castillo de Pelor, en las frías montañas de Sinaia. Un santuario hermoso lleno de arte tradicional rumano que ella diseñó años atrás, convencida de que una verdadera reina debía respirar la misma cultura de la gente que gobernaba. Por la ventana miraba siempre los montes Cárpatos, aquellas cimas imponentes que aprendió a adorar desde que pisó el país cuando apenas era una princesita extranjera tratando de entender este nuevo mundo. En su agonía no estuvo sola. Desfilaron diplomáticos, viejos amigos de confianza y grandes figuras de la política que necesitaban despedirse de esta mujer leyenda que marcó la historia de Europa por casi 50 años. También aparecieron sus hijos, cada uno arrastrando sus propios traumas, sus heridas abiertas.
Y esa típica torpeza de no saber cómo decirle te quiero. Carol entró con esa culpa incómoda, típica de los hijos que fallaron por completo y dudan si los minutos que sobran alcanzan para sanar lo que probablemente ya está roto para siempre. María los abrazó a todos. Los escuchó atenta y les respondió con su clásica brutal honestidad, sin esos cuentos dulces ni falsas esperanzas que usan los moribundos para quitarle un poco de peso a la cruda realidad. Siguió escribiendo hasta que sus manos temblorosas cedieron. Esas últimas hojas de su diario son pedacitos sueltos, ideas que quedan a medias, pero que todavía respiran su voz directa. Cero miedo. Esa fue siempre su marca personal. Y justo ahí, en el final, reaparece Mircha. Como siempre en sus peores crisis desde noviembre de 1916, su pequeño de 4 añitos que perdió la vida en Moldavia mientras el planeta entero ardía. El angelito que jamás vio su triunfo. Un golpe brutal que 22 años después seguía sangrando como la herida más profunda de su alma materna. Hay gente que juzga este luto eterno como algo súper oscuro, una debilidad para avanzar. Se equivocan rotundamente. María sacó fuerzas de la nada y empujó hacia adelante por más de 20 años sin Mircha. Lo único que jamás hizo fue tragarse su dolor. Y justamente esa rebeldía, esa forma tan honesta y cruda de abrazar su tristeza, es la razón por la que resulta tan fascinantemente humana. Especialmente atrapada en ese mundo de la realeza donde fingir perfección es prácticamente la regla. Porque al fin y al cabo, si quitas la corona, las firmas históricas, los aplausos y esos flashes neoyorquinos y parisinos, solo quedaba una mamá destrozada que enterró a su bebé en plena guerra. Esa madre jamás se esfumó. Siguió viva latiendo fuerte hasta su último aliento. El 18 de julio de 1938 María falleció en Pelor. Tenía 62 años. Afuera el verano golpeaba los montes Cárpatos. Todo era verde y un silencio absoluto. Esa paz enorme de la montaña que ignora la tragedia que pasa a sus pies. Adentro, el cuarto respiraba un aroma a flores fresquitas. Alguien las dejó ahí en la mañana sin imaginar que serían su despedida final. La trágica noticia voló por toda Europa. Con esa urgencia antigua que tenían los grandes eventos históricos, muy diferente a nuestro Internet de hoy, pero igual de impactante. Una lluvia de telegramas de pésame inundó el palacio desde Londres, París, Bruselas y Madrid. Los periódicos de medio planeta sacaron notas intentando embutir en 3 columnas una biografía tan enorme que simplemente no cabía en papel. La bautizaron como la reina soldado, la madre indiscutible de Rumanía. Esa heroína valiente que plantó cara por su nación cambiando el rumbo de la historia en las conferencias mundiales. Todo eso era completamente cierto, pero ninguna etiqueta lograba definirla. Su funeral fue un evento masivo, una locura que Rumanía no veía desde su coronación en 1922. Las calles de Bucarest reventaron de multitudes llorando a mares. Un dolor genuino, de esos que ningún gobierno puede fingir ni orquestar, el que explota cuando una tragedia toca el alma del pueblo, rompiendo por completo cualquier protocolo frío o simple respeto político. Los campesinos bajaron de la sierra. Los veteranos de guerra que aún lograban caminar desempolvaron sus viejos uniformes y salieron a darle el último adiós. Las enfermeras que sudaron junto a ella en los hospitales de campaña 20 años atrás lloraron con ese nudo en la garganta, de quien despide a alguien que conoció en las situaciones más extremas. Alguien que te marca el alma de una forma que ni el paso de los años logra borrar. Por deseo propio, el corazón de la reina María fue sepultado en la capilla de Stella Maris en Balske, un pueblito costero acariciado por el Mar Negro. En aquellos años de entreguerras, ese pedazo de tierra pertenecía a Rumania y María lo amaba con una pasión desbordante. Ahí mismo construyó un jardín y una capillita que, para ella, eran lo más parecido a la paz verdadera. Esa paz que la Primera Guerra Mundial, la política y una maternidad tan dura le robaron por años. El resto de su cuerpo fue llevado al mausoleo real de Curtea de Arges junto a Fernando, junto a esa monarquía que forjaron unidos, con todas sus fallas y todos sus momentos de gloria. Pero piénsalo, ese detalle de dejar su corazón en otra parte nos grita quién era realmente esta reina. Un corazón rebelde que se negó a quedarse encerrado en sitios oficiales. Un corazón que prefirió la brisa del mar antes que el frío panteón de los reyes. Es un gesto que encaja perfecto con su esencia. Una mujer que siempre rompió el molde, viviendo un paso más allá de lo que la realeza le permitía. Alguien que halló la verdad donde menos esperaba y amó sin pedirle permiso al protocolo real. Fíjate que los libros de historia europea suelen clavarse mucho en su papel político. Te hablan de cómo armó la Gran Rumania, su peso diplomático en París o su garra durante la guerra. Todo eso pasó y hay que aplaudirlo, claro,
pero hay un lado de su biografía al que le dedican menos páginas. Y honestamente creo que es la parte más cruda y real de su vida. María fue una madre a la que la guerra le arrancó un hijo. Ese maldito noviembre de 1916, en un cuarto helado de Moldavia, marcó un antes y un después en su historia. Ojo, ese dolor no la tumbó, la transformó por completo. Le abrió los ojos al sufrimiento humano con una profundidad que ninguna clase de diplomacia te puede enseñar. Le dio la fuerza para sentarse junto a un soldado a punto de morir y sostenerle la mirada sin titubear, porque ella sentía en carne propia lo que significa perder a alguien que tenía toda la vida por delante. Hay un pedazo de sus memorias que casi nadie cita, y deberían hacerlo. Lo escribió años después de tener que enterrar al pequeño Mircha. Fue en una de esas madrugadas donde el papel te escucha sin juzgar. Ahí, María confiesa que el vacío de perder a un hijo jamás desaparece, pero dice que con los años aprendes a construir tu vida sobre esa pena en vez de dejarte aplastar. No habla de superarlo. Esa palabra suena a olvidar, y a un hijo nunca lo olvidas. Más bien, se trata de echarte ese dolor al hombro y seguir caminando, en lugar de arrastrarlo por el piso. Son letras firmadas por una reina, sí, pero salen del alma rota de cualquier madre en este mundo, y justo ahí, en esa cicatriz, está la magia. Por eso el legado de María de Rumanía nos sigue pegando fuerte hoy, a más de 80 años de su partida, no por llevar una corona, sino por ser tan humana, algo que los de arriba rara vez muestran. Ella escogió tragarse la realidad antes que esconderse detrás de las reglas, porque levantó una nación de las cenizas, sepultó a su niño y siguió dando pelea con las dos cargas a cuestas. Sin mentir, sabiendo que ambas pesaban 1 tonelada. La Rumania de hoy respira dentro del mapa que ella ayudó a pintar. Mircea se quedó congelado como el niño de 4 años que perdió en 1916. Ambas verdades son el ADN de María. Es imposible entender la corona sin entender sus lágrimas. Pero hay dudas que el pasado simplemente se niega a contestar. Preguntas que se quedan ahí, flotando sobre los archivos históricos. Igualito que esa neblina del río Danubio que María conoció cuando apenas llegó a Rumania. Una de esas grandes dudas es esta. ¿Quién sería María si nunca hubiera estallado la guerra? ¿Qué tipo de reina? ¿Qué clase de madre? ¿En qué mujer se habría convertido si sus hijos no corrieran el riesgo de morir congelados mientras los grandes imperios se hacían pedazos allá afuera? Jamás sabremos la respuesta. El destino no tiene versiones de prueba, solo te lanza la realidad en la cara. Y esto fue lo que pasó. Una chava de 17 años dejó Inglaterra para llegar a un país extraño. Y con el tiempo, aprendió a querer esa tierra europea mucho más que la gente que había nacido ahí mismo. Cargó a su pueblo en medio de una guerra brutal. Peleó sus fronteras en los salones de París. Lo coronó usando acero sacado de su propia tierra. Y en ese trayecto tuvo que sepultar a su hijo menor sin poder mover un solo dedo para evitarlo. Esa es la verdadera biografía de María de Rumania. Olvídate del resumen aburrido de las enciclopedias. Esta es la historia completa, con todo su dolor, con todo lo que te deja con la boca abierta, con esos detalles crudos que no encajan en ningún molde perfecto. Mircea habría cumplido 27 años cuando coronaron a su mamá. Debió estar ahí de pie, en esa catedral de Alba Iulia junto al resto de sus hermanos. Viendo cómo le ponían esa corona de acero dorado frente al país que ella eligió, defendió y amó con todo el corazón. Pero él no estaba ahí, y María lo sintió en el pecho ese día. Igual que en cada triunfo que vivió desde aquel noviembre de 1916, esa silla vacía que solo ella notaba. Un fantasma con forma de niño rubio y mirada seria. Mira, se han llenado libros sobre su grandeza política, su don diplomático o su valor en los hospitales de campaña, sobre cómo levantó el Estado rumano moderno. Y sí, hay que aplaudirlo y gritarlo con las mismas ganas con las que celebramos a los grandes caudillos de aquella época, hombres que tuvieron el camino más fácil para hacerse famosos. Y la verdad, no siempre lograron más que ella. María brilló en un mundo sin espacio para mujeres como ella. Los inventó a pulso, con la misma garra con la que aprendió rumano, con la que se metió de lleno a los hospitales de guerra, con esa misma fuerza se subió al tren a París sin que nadie la invitara. Pero lo que hace que su vida vaya mucho más allá de los libros de política, lo que la vuelve un relato real que nos sigue moviendo hoy en día con la misma fuerza que a la gente de su época, es justo ese lado humano que las enciclopedias suelen pasar por alto muy rápido, su faceta como madre. El peso del luto. Y lo que realmente cuesta seguir siendo tú misma. Cuando la vida te arranca de tajo algo que es irreemplazable. María nunca encontró un consuelo barato. En sus diarios no verás esa calma falsa que los cuentos le cuelgan a las mujeres fuertes, como si ser valiente borrara el dolor constante.
María lloró a Mircha hasta su último respiro. Lloraba a escondidas mientras le sonreía a todo el mundo. Lo llevaba en esa foto que cruzó fronteras con ella. Habló de él en sus memorias con un cariño intacto al paso de los años. Al revés, se volvía más crudo, más real. Como si el tiempo, en vez de borrar el recuerdo, lo hubiera pulido hasta dejarlo en su forma más pura. Y aún así se levantó. Siguió creando un país y amando a sus hijos vivos, con todo el caos que esos mismos amores arrastraban. Siguió amando a Rumania con esa lealtad de quienes eligen su hogar desde cero, y por eso lo escogen a diario. Siguió escribiendo sus textos, pintando cuadros, pensando, debatiendo, viajando, viviendo con esa pasión salvaje que era su manera más honesta de plantarse frente al mundo. Existe una manera de honrar a quienes perdimos que no te deja congelado ante su ausencia. Se trata de exprimir la vida al máximo posible, como si cada amanecer que nosotros tenemos, y ellos no, fuera una promesa sagrada que debemos cumplir. La reina María lo entendió, y no por tomar clases, sino porque el luto más crudo le dejó claro que la única respuesta válida era seguir adelante. Se fue en el verano de 1938. Su corazón descansó junto al Mar Negro, en un jardincito en Balchik, un refugio con olor a sal y lavanda. El único rincón del planeta donde estuvo a punto de rozar algo parecido a la paz. El mundo que dejaba atrás estaba a un paso de otra guerra mundial, de otra tragedia brutal, de otra ola de madres perdiendo hijos en hospitales helados mientras los imperios jugaban con la vida de todos. Ella no vivió para verlo, pero lo habría reconocido de inmediato. Con esa mirada cansada de quien ya pasó por el infierno, de quien ya sabe qué se siente cuando el doctor sale en silencio y el cuarto se apaga de golpe, la reina más grande de Rumania. Una madre que perdió a su hijo y levantó una nación sobre las cenizas de ese dolor, sin ocultar jamás lo mucho que dolía. La mujer que eligió a Rumania y a la que Rumania abrazó de vuelta, con esa entrega mutua que te hace sentir que por fin perteneces a un lugar, María de Rumania. Una historia real que es demasiado grande para cualquier corona o cualquier tratado político, que no cabe en ninguna enciclopedia. Solo cabe en el recuerdo de un niño de 4 años llamado Mircha, que miraba directo a la lente con ojitos muy serios, a punto de salir corriendo. Una foto que su madre guardó cerca de su pecho hasta el último día de su vida. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te movió fibras, si te hizo pensar en alguien que perdiste, o en esa persona que sigue aquí y a la que quizás no le dices lo suficiente cuanto la quieres, ponlo en los comentarios. Hablarlo también es una forma de honrar su memoria. Y recordar, justo como nos enseñó la Reina María, es el único tesoro que nadie nos podrá robar jamás.